Hormuz. Muy bien, para poder comentar este tema vamos a saludar a Jorge Araneda, internacionalista desde Chile. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Un placer estar con ustedes. Bueno, hemos visto un par de días de ataques mutuos entre Irán e Israel. Al parecer todo se ha paralizado a pedido de los Estados Unidos, pero yo había leído, por ejemplo, que Netanyahu había dicho que ellos estaban solos y que se había que actuar de manera solitaria, lo iban a hacer. ¿Cómo ves tú este panorama y las posibilidades de que pueda escalar o no en los próximos días el conflicto? Es interesante por dos grandes aspectos. El primero es que se fortalece la acción de Donald Trump, pero también la de Netanyahu frente a su política doméstica. En tanto que Netanyahu aparece como alguien que va a defender, lógicamente, Israel más allá de las presiones de la administración de Donald Trump. Pero Donald Trump aparece ahora como el mediador entre estas dos grandes zonas de conflicto y aparece como la persona que está controlando, entre comillas, a su aliado Israel, pero también forzando a Irán a que se siente a la mesa. Por lo tanto, las diferentes disputas entre Donald Trump y Netanyahu en realidad aparece siendo un fortalecimiento narrativo en esta disputa dentro de su política doméstica. Pero en realidad lo que tenemos aquí es un Irán bastante fuerte, fortalecido, y que también le envía una señal a la administración norteamericana de dos grandes cosas. La primera es que no va a permitir, de alguna u otra forma, de que las acciones de Israel en el sur del Líbano sobrepasen el río Litani, y por otra parte, de que este conflicto está abierto y que el tiempo le favorece más a Irán que a Estados Unidos en términos de sentarse a la mesa y llegar a unas negociaciones claras y precisas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer. Jorge, pero entonces lo que vemos es que hay una discrepancia en las posiciones, porque inicialmente Estados Unidos decide entrar al conflicto junto con Israel, a pesar de que Israel parecía ser el país que tenía más interés en que esto tenga lugar. Y ahora parecen haber posiciones divergentes, porque Estados Unidos quisiera mantener a toda costa un cese al fuego que no ha sido perfecto. Y por otra parte, el gobierno de Israel parece tener todos los incentivos para reanudar las hostilidades, y eso podría explicar este ánimo belicista también de cara al Líbano, ¿no? Porque le conviene políticamente cara a las elecciones de octubre a Netanyahu. ¿Cuál es tu lectura sobre esta situación? Sí, lo que parece como algo incoherente en realidad son una posición que parte de un inicio. Israel ataca a Irán sabiendo de que con eso va a arrastrar a Estados Unidos a un conflicto abierto, lo sabe de antemano, y Estados Unidos lógicamente piensa que va a entrar y salir este conflicto en un par de semanas, 4 meses después todavía seguimos en el conflicto, que favorece cada vez más a la administración de Netanyahu, no solamente porque, en particular, ya tiene una carta blanca para actuar en el estrecho o en la franja de Gaza, que ha salido un poco de los medios y que la propuesta de reconstrucción, ayuda humanitaria, no ha quedado en nada, y lógicamente la situación en Gaza cada vez se hace más desesperante. Pero por otro lado, le da una posibilidad de rearmamento y también cobertura diplomática para que actúe lógicamente en el sur del Líbano y también en el sur de Siria. Por lo tanto, Israel es el que está arrastrando a Norteamérica y trata lógicamente de que este conflicto siga abierto lo más largo posible. Y aquí es donde Donald Trump aparece, lógicamente, en una posición bastante conflictuada, en tanto que, en primer lugar, aparece con unos objetivos, el cambio de régimen, y ahora particularmente no sabemos cuáles son los objetivos más allá de abrir el estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto antes del conflicto, e Irán, lógicamente, que
sí desea, lógicamente, bajo sus propios medios, lógicamente, generar una presión del Golfo hacia Estados Unidos, no solamente económica, sino también diplomática. Entonces, claro, se van consolidando ciertas incoherencias entre más se alarga este conflicto. Así es, Jorge. Además, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había dicho, por ejemplo, que se mantienen ellos ese doble estrategia de la diplomacia y la defensa, ¿no? Como alas de poder del país, o sea, atacan mientras también negocia, porque o sea, Trump necesita un acuerdo. Sin embargo, pareciera que Irán se toma su tiempo. O sea, no tiene los apuros que tiene Donald Trump para llegar a un acuerdo final. Se habla, no sé si tú sabrás, que habría caído Ahmad Wahidi, ¿no? El jefe de la Guardia Revolucionaria. ¿Eso qué podría significar? No, lo que sabemos es que tanto Israel como Estados Unidos quiere seguir con esta política que lo hemos conversado en otras ocasiones, en Gaza, en Hamas, Hezbollah y en otras partes, sobre esta política de descabezar a la cúpula lógicamente, de tu contrincante lo más rápido posible y cuando se pueda. No tenemos confirmación de la muerte, pero muy probablemente, y esto es sumamente importante, la Guardia Revolucionaria en esta defensa, mosaico, está preparada, lógicamente, para la caída de varios de sus miembros claves. Lo ha preparado, sabe que es muy posible que por la infiltración de los servicios de seguridad y la capacidad, sin duda extraordinaria, tecnológica de Israel, de poder localizar a estos miembros activos. Pero la pregunta que residía es sumamente importante, en tanto de que los tiempos son un arma clave en la diplomacia y particularmente se manejan de forma diferente. Y es ahí en donde estos tres países, Irán, Israel y Estados Unidos, y dejando al Golfo en el medio, tienen temporalidades completamente diferentes. Hoy día escuchábamos al primer ministro de Irak que decía de que si en los próximos meses no se reanuda la entrada-salida de buques, no tendrá recursos Irak para pagar, lógicamente, a los funcionarios públicos y mantener, lógicamente, la economía de una forma bastante mínima dentro del país. Y eso sí genera una presión diplomática a Estados Unidos bastante fuerte. Jorge, ¿cuál es tu lectura sobre lo que viene sucediendo en el Líbano? Porque hemos visto que han habido conversaciones, negociaciones entre el gobierno del Líbano e Israel, pero no está presente un actor que es fundamental, que es Hezbollah, que es un actor político, armado, una suerte de paraestado en las zonas que controla. ¿Cuáles son tus perspectivas sobre lo que viene sucediendo en esta zona del Levante? Bueno, es extremadamente preocupante, no solamente por la violación sistemática al derecho internacional y humanitario. No existe una posibilidad técnicamente de que Israel se haga con territorios que están por fuera de su soberanía nacional, menos la expulsión forzada de, lógicamente, 1 millón de ciudadanos, y además la destrucción de decenas, si no cientos, de ciudades y pueblos, particularmente pequeños, pero poblados, ya sea por musulmanes, cristianos, kurdos y, lógicamente, de una población que escapa de la zona del conflicto, en un país en donde militarmente es un estado fallido, hay que decirlo, en términos que el ejército no puede resguardar y no puede controlar ningún tipo de zona. Ahora, Hezbollah, al igual que Hamas y también, lógicamente, Irán, ven esta invasión a su territorio nacional, que de hecho fue el inicio de la organización del Hezbollah, cuando Israel invade por primera vez el sur del Líbano. De hecho, esto vendría siendo la reconformación de los inicios del Hezbollah, de alguna u otra forma. Aparece no solamente como narrativamente, como la única arma o brazo armado que podría salvar o salvaguardar la soberanía libanesa, pero quizás, como se llama, de alguna u otra forma, entre este conflicto más perdure, más se fortalece narrativamente Hezbollah dentro del Líbano, más que generar una ruptura con
su brazo político y también con su brazo armado. Y esto tiene repercusiones que de repente no se ven directamente, pero como ustedes sabrán, Alemania ya ha perdido su posibilidad de pertenecer, lógicamente, al Consejo de Seguridad en una votación bastante histórica hace un par de días atrás, no consiguiendo y llegando tercera a la votación superada por Austria y por lejos por Portugal, lo que da una señal no solamente a Alemania por su apoyo irrestricto hacia Israel y a esta invasión, sino también el castigo internacional a este diplomacia. ¿Cómo ves el tema, ya para finalizar, sobre Hormuz? La Unión Europea ha sancionado a la Guardia Revolucionaria, está el tema del paso de los buques y también ahora también han salido casos de los piratas en la zona que atacan, por supuesto, a los otros buques que buscan otra vía donde poder transitar. Sí, para Irán la situación es dramática, pero ha logrado generar algún tipo de conectividad, ya sea sacando y entrando mercancías aproximadamente por 3 circuitos hacia Pakistán y 2 hacia China, utilizando las conexiones ferroviarias que atraviesan Asia Central. Pero por otra parte, esta idea de generar algún tipo de institucionalidad que cobre algún tipo de, entre comillas, peaje, genera una cierta tipo de normalidad que les extremadamente extraña a los países del Golfo, pero por otro lado también los humilla en términos diplomáticos. Y aquí es el punto central. El Golfo está presionando a Estados Unidos para que esta guerra termine lo más rápido posible para reconformar y lógicamente mantener algún cierto tipo de naturalidad en su exportación, ya sea de fertilizante nitrogenado, lo que tiene que ver con gas natural y sobre todo con petróleo. Muy bien. Sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge Araneda, desde Chile, internacionalista. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y bueno, ponemos punto final a nuestro bloque Crisis en Medio Oriente, hacemos una pausa y regresamos con más.